Coloca y pilla en el televisor todos los canales en tu país con este maravilloso truco. Necesitaremos un split de una entrada, 2 salidas. Cable coaxial RG6, aproximadamente 90 centímetros. Y un conector para cable coaxial. Te voy a mostrar cómo podemos ver todos los canales gratis en nuestro país. Vamos a cortar 2 pedazos de cable coaxial de 41 centímetros de longitud, 15 pulgadas y 16 pulgadas y 1/8. Marcamos, cortamos. Nos buscaremos un pedazo adicional de 15 centímetros de cable coaxial. Vamos a colocar en uno de los extremos del cable coaxial nuestro conector. Del lado opuesto vamos a sacar una punta de aproximadamente 6 centímetros. Entonces vamos a tomar la goma y vamos a cortar aproximadamente un medio centímetro. Ok. Y nos va a quedar nuestro cable de esta forma. ¿Qué voy a hacer ahora? Fíjate. Voy a buscar un pedazo de conductor y lo voy a enrollar acá en la malla que está expuesta. Voy a introducir un poco. Y voy a envolver como si fuera una bobina, parte. Listo. Observen. Y vamos a cortar el excedente. Te va a quedar así, de esa forma. Podemos retroceder un poco la malla hacia acá atrás para que no vaya a hacer contacto con esta parte. Ser muy cuidadoso, por favor. Bien, vamos a dejarlo hasta acá para continuar. Utilizaremos la cinta de medir y ahora la vamos a colocar en 18 centímetros. 7 pulgadas, un 16. 18 centímetros. Y vamos a realizar ahora marcas de ambos lados.
¿Qué te parece? Vamos a utilizar de patrón ese cable coaxial donde hicimos la medida y vamos a marcar el otro. Vamos a tomar la cuchilla y a partir de la línea que hicimos vamos a remover la goma, la malla y el dieléctrico para quedarnos con el conductor interno expuesto. Ese proceso debe de realizarlo con cada uno de los extremos del cable coaxial. Ok, entonces nos quedarán nuestras piezas así o elementos. Vamos a seguir aquí con los cables que hemos desnudado y vamos a marcar el centro. Y aquí debemos de dividir, para que me entiendan, debemos de separar ambos elementos, aproximadamente 5 milímetros. Esto lo debe de hacer con el próximo. Muy bien, deberán de quedar de esta forma, fíjate. Si tiene alguna duda, hasta el momento puede dejárnoslas en los comentarios y con gusto te daremos la información que espera. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. De la misma forma, si desea colaborar con este canal, puedes hacerlo de varias formas. A través de la suscripción en la membresía del canal, nos ayuda a comprar materiales gastables, así como con la supergracia que están disponibles y con ella puede hacer cualquier regalo o donación.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar uno de los extremos y sin que haga contacto con la malla, el conductor central, vamos a hacer un giro de 90 grados. De esa forma. ¿Y cuál es la idea? Nosotros aquí poder unir el conductor central con uno de los cables que tenemos en el centro. Fíjate, estos dobles son aproximadamente de 5 a 7 milímetros. Y aquí voy a enrollar esta parte. Creo que no es complicado, ¿verdad? Fíjate cómo ha quedado. ¿Qué voy a hacer? Voy a alinear el próximo hacia arriba. Lo voy a doblar de esta forma. Y voy a buscar la misma altura. Ahí lo tenemos. Y ya sabe lo que vamos a hacer con el próximo. Vamos a unirlo aquí. Filme. Creo que ahí está bien. Vamos a cortar ese pedazo para no seguir girando. Y aquí lo voy a apretar bien. Ahí está. Vamos a alinear estos cables para que queden paralelos todo el tiempo. Fíjate. Y ahora viene el trabajo más importante. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a girar, la colocamos de esa forma y vamos a girar para cerrar. Vamos a dejar un poquito acá, aproximadamente 3 milímetros, y vamos a cerrar de esa forma. Ahora bien, la apertura que debe de haber entre los extremos es de, te confirmo, 14 centímetros. Debe de haber de apertura entre los elementos. Entonces lo vas ajustando de esta forma para que queden en 14 centímetros. Ok, ahí están. 14 centímetros debe de quedar esa separación. Entonces ya simplemente es hacer ese mismo ángulo en el próximo. Sostenemos. Vamos a doblar este que está más fácil. Giramos así. Lo podemos colocar así para validar que tengan el mismo ángulo. Ok. Y simplemente es doblar el próximo. Y validar que realmente cumplen ambos con la apertura de los 14 centímetros. Ok, y ahí tienen. Entonces este se está moviendo un poco, podemos soldarlo para que quede firme si deseamos y no se mueva. Ahí está firme ya. Vamos a colocarla así. Voy a proceder y voy a colocar un poco de silicón caliente aquí donde he hecho lo empalme para evitar cualquier tipo de conexión que pueda provocar que
nuestra antena deje de funcionar. Voy a utilizar, en vez de utilizar el otro silicón, voy a utilizar este pegamento rápido. Y voy a colocar de esta forma para evitar movimiento de la antena. Entonces vamos a esperar que esto seca muy rápido. Lo voy a colocar aquí y vamos a esperar unos segundos. Ok, y para concluir vamos a tomar nuestro split y vamos a colocar en la entrada nuestro proyecto. Ok, perfecto. Y así ha quedado. ¿Por qué estamos utilizando el split? Porque estamos ajustando la impedancia de esta antena que es de 300 ohm a 75 ohm con el uso de este split que funciona como un balun o transformador de impedancia. Entonces fíjate que este split trabaja de 40 a 2150 MHz. Vamos a colocarlo aquí y vamos entonces a hacer la prueba de nuestro proyecto. Ok, vamos a concluir. Hice la instalación previa de nuestra antena, como siempre. Vamos a ver cómo se ven los canales. Vamos a hacer dos pruebas que estamos haciendo. Una con ella instalada en el interior de la casa. Ok, entonces vamos a explicar algo. Bueno, vamos a ver, fíjate cómo está la antena ya recibiendo los canales en el interior de nuestro hogar. Perfecto. Excelente. Muy bien. Lo que quería comentarle era, fíjense, ese canal estaba fuera de servicio, ya lo ha vuelto de nuevo. Aquí está la antenita recibiendo bien los canales en el interior de la casa. Es una antena que trabaja a partir de los 470 MHz. Entonces, fíjate, ese canal no se ve. La otra antena que hicimos sí lo captaba acá adentro y ese. Vamos a hacer la comparación instalando entonces la antena fuera de la casa para ver cómo ella está recibiendo los canales. Entonces nos quedamos por aquí. Este otro canal estaba fuera de servicio. Entonces estos eran algunos canales que fíjate cómo se ven. Vamos a ver. Fíjate, se ve nítida esta antena. Entonces, una antena muy económica que tú puedes realizar con las instrucciones que te he dado utilizando única y exclusivamente cable coaxial, un conector y un split. Fíjate cómo se ve ese canal, muy diferente a la otra antena que hicimos más profesional. Pero esta antena sí ciertamente resuelve. Fíjate, movemos y mejora la señal. Ok, pero yo la voy a instalar fuera de la casa. Miren esos canales cómo se ven, canales análogos. Entonces, cuando yo la monte fuera de la casa, vamos a hacer esa pequeña comparación que quiero ir haciendo. Entonces, vamos a desmontar la antena y la vamos a montar fuera de la casa. Vamos a dejarla así para que ustedes vean la antena. Fíjate. Ahí mejora la antena cuando le doy ese giro. Vamos a ver aquí. Ok, no mejora. Pero vamos a montar. Ok, entonces voy a desmontar este último proyecto que hicimos aquí en el canal JM Actualidades. Vamos a desconectar de acá y voy a hacer la instalación para sustituirla. Realicé la sustitución de la antena, coloqué el cable coaxial, lo coloqué aquí en la entrada, devuelvo acá, es un capucho, esa es la antena, debe de quedar así. Por lo general la enderezo y voy a bajar hacia el TV para hacer la comparación ahora con ella montada en el área externa. Volvemos y tenemos nuestra instalación realizada, el cable coaxial que viene del área externa a través
del cable. Aquí hicimos un empalme. Seguimos el cable. Y por aquí tenemos un segundo empalme. Y por acá tenemos el cable conectado en la entrada del TV. Entonces hemos colocado la antena en el área externa. Aquí es importante que nosotros realicemos la orientación de ella para mejorar la recepción, pero vamos a ver la diferencia. Ok, entonces ya ese canal abre ahí, como pueden ver, y este canal que no se podía abrir con la antena en el interior, a diferencia de otra antena que hicimos, donde sí intentaba captar esta señal. Entonces aquí ya tenemos ese canal. Fíjate, este canal no lo abría anteriormente y este. Ok, perfecto. Muy bien. 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 Bueno, amigos, como pueden ver, la antena en el área externa mejora considerablemente la recepción. Esta antena no la podemos comparar con una antena más profesional o de la que hemos hecho en videos anteriores. Fíjense aquí cómo estos canales sí mejoraron. Excelente. Muy bien. Bien. Ok. Estos canales mejoraron significativamente. Mejoró considerablemente. Aquí este canal no mejoró mucho. Este tampoco. Estos son análogos tampoco. Tampoco. Bueno, para hacer una antenita realizada con cable coaxial, para mí, trabaja muy bien con los canales digitales. Con los canales análogos, entonces ella, con algunos canales análogos, hay que hacerle alguna mejora. Pero eso se debe a que el conductor apenas es de 1 milímetro y ahí puede estar la gran diferencia. Si fuera un tubo de 4, 6, 10 o 13 milímetros que utilizáramos como elemento, entonces nosotros podíamos aumentar la recepción de la antena. Bueno, llegamos hasta el final. Eso es todo por hoy y vámonos entonces a esperar que a ustedes, si les ha gustado este contenido, se suscriban al canal JM Actualidades. Muchas gracias. Hasta la vista. Bye.